El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz para entender qué está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por qué y lo más importante, cuáles pueden ser sus repercusiones. En una frase, consejero Hernán Ulloa, bienvenido. ¿Cómo podría usted contestar esa pregunta? Que la designación del defensor del pueblo es la muestra más evidente de lo que está pasando en los demás concursos. Y los analistas han dicho otra cosa peor, que estamos a punto de repetir la historia de Polit en el concurso del nuevo Contralor. Ya entienden entonces la gravedad y la importancia de estos próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pharmacies, Telconet Latam, Solca, 70 años. Alcaldía de San Borondón. Bienvenidos a una entrevista excepcional en un momento crucial con el consejero Hernán Ulloa, abogado de larga trayectoria, quien es ahora principal en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No formó parte del grupo inicialmente elegido en esa posición, aunque por la forma en que estaba en las listas le correspondió ascender después, tras haberse hecho la limpieza inicial de Cristian Cruz, que aparentemente no ha servido lo suficiente para limpiar los vicios que entonces quisieron cometer. Les recuerdo que estamos por La Posta en exclusiva en medios digitales, por Facebook Live y Twitter también, en medios convencionales, Canal 14, en OnePlus, por TV Cable, CNT, Claro TV. Entre las tres calveras, cerca de 500,000 suscriptores. En radio a nivel nacional, Caravana, 750 AM, que se integra normalmente después del fútbol, no en transmisión simultánea como los demás. D-Blue, 88.9 FM, regional. Y en el centro de la sierra, por Extrema, 92.5, para Tungurahua y Cotopaxi. Ya tuvo una respuesta inicial el doctor Hernán Ulloa. Amplíela. ¿Por qué es ilegal la elección del defensor del pueblo? Gracias. Ante la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, el día de ayer acudimos el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y una de las cosas que yo hice al inicio de mi intervención fue mostrar un video en el cual, ese fue el video del 12 de julio, donde renunció el secretario, actual defensor designado, donde yo le advierto y le digo que se ha formado una amistad por su presencia como ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y esto crearía un conflicto de interés si es que llegara a postularse alguna de las designaciones que estaban por darse. Destaqué que me parece que de manera coincidente haya renunciado justamente antes de estas designaciones, y la consejera María Fernanda también destacó de que cuidado se vaya a hacer designar defensor del pueblo. Como que fuéramos adivinos, ha ocurrido eso. No es que fuéramos adivinos. Algo pasaba, algo conoce, algo presentían ustedes el 12 de julio por la forma en que hasta ese momento venía funcionando el Consejo, que les llevó a este vaticinio. ¿Qué es lo que estaba pasando en el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, se había conformado una nueva mayoría
que estaban actuando en contra de lo que manda la Constitución y la ley Por en la ejemplo. designación de autoridades. Por ejemplo, todo lo que hemos tratado del Contralor General del Estado. Pero en ese momento, el 12 de julio, ¿qué estaba pasando cuando hizo usted esa advertencia? Se estaba tomando por asalto la comisión que estaba designada para hacer el reglamento del Contralor General del Estado. ¿Qué era Y eso? el señor secretario renunció sin haberle presentado la renuncia. ¿El secretario de esa comisión el- o el el- secretario del Consejo? El secretario es del decir, Consejo Córdoba, de Participación. Córdoba Así es. Valverde. Así es. Renunció sin que nadie le haya pedido la renuncia. Nadie le pidió la renuncia, él renunció por su propia cuenta y destacamos que nos pareció extraño de que haya renunciado en el momento que estábamos por designar autoridades. Así que advertimos que esto traería un conflicto de interés en el caso de que él se postule para cualquier ¿Ya cosa. estaba preso en ese momento Freddy Carrión, 12 de julio? Sí, entiendo que sí. Ya, porque si él renunciaba con esa expectativa o posibilidad y se va disimuladamente 4 meses antes, no habría sido para ser contralor, que es el primer punto de conflicto ustedes como minoría, sino para ser defensor. Creo que el apresamiento del doctor Carrión se da en junio, Ajá. ¿ok? El 18-17 de junio. Entonces ya se conocía que había la expectativa en el posible encargo del defensor del pueblo. Ya. Voy a reproducir en mi celular ese video, no lo tengo en el control, después verán si lo pueden reinsertar. Porque es muy importante que escuchen que es cierto lo que este señor está diciendo, que dijo en esa fecha, en esos términos diplomáticos y retóricos con que habla él como abogado, pero no por eso menos claros. Quiero que sepa, estimado César, que usted se ha ganado mi respeto y por lo que escucho de todos los señores consejeros, creo que usted también se ha ganado la amistad. Y por esa amistad que se ha generado y compañerismo, yo le pido como favor personal, más allá de que este sea su derecho, en que se viene la designación de varias autoridades. Y si usted decide postular para una de esas designaciones, creo que todos nos vamos a ver ante un conflicto de interés muy serio y vamos a tener que excusarnos para que entren todos los consejeros alternos. Ok, vieron, ya lo advierte. Sepa, estimado César, ¿por qué le tenía usted estimación al secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿O era un término de cortesía convencional? En lo absoluto. Debo destacar que él fue un buen funcionario y que además por su buena actuación se ganó la confianza y la amistad, creo que de todos los consejeros. Eso no fue falso, ni tampoco es falso nuestra crítica el día de hoy, porque no se trata de una crítica hacia la persona, sino que la persona, primero se encuentra en un conflicto, nos genera a nosotros un conflicto de interés porque está íntimamente relacionada con el Pleno, pero lo principal es que por más afecto que exista, no cumple con el requisito establecido en el artículo 216 de la Constitución del Ecuador, que establece que el defensor del pueblo debería tener una amplia trayectoria en defensa de derechos humanos. A eso vamos a ir. Pero antes permítanme recordar, como dijo el doctor Ulloa, que María Fernanda Rivadeneira fue más específica en esa fecha 12 de julio y se refirió a que espera que esto no sea para volver como defensor del pueblo, en cuyo caso habría una situación, para decirlo suave, incómoda. Espero y aspiro que realmente aquí no hayan intereses de por medio, que mañana no resulte que vayan a encargar ni a usted, por ejemplo, no quiero pensar que mañana usted que hoy renuncia vaya a ser el encargado ni de la Defensoría del Pueblo ni de la Defensoría Pública. Espero y aspiro que no sea encargado el ex asesor jurídico, el señor Viejo de la Defensoría del Pueblo. Espero y aspiro que estas prácticas, estas malas mañas, estas del pasado, de los que tantos daños le han hecho al país, no se estén repitiendo en este pleno, que debe de ser no solo apolítico, sino que debe de representar y sentir el clamor ciudadano del... Creo que está claro. Ok, escucharon los términos, está claro. Espero y aspiro, dice él, ya también en términos muy diplomáticos y delicados, sutiles diría yo, pero no por eso menos claros. Ahora, el encargado de la Defensoría del Pueblo, figura que de paso no estaba previsto, no tiene que seguir peor en ese esquema, no tiene que seguir, estaba previsto una subrogante que ya concluyó su periodo, los requisitos exactamente iguales
del titular, porque entonces no se podría encargar a nadie sin hacer un proceso mínimo de selección. Y no hubo un proceso de selección, hubo un proceso de calificación o escogitamiento de algunas carpetas que se presentaron. De paso no subimos cuántos, ni por parte de quién, ni a cuenta de qué. Entonces, ¿por qué tenía que cumplir esos requisitos? Yo le decía el otro día a la presidenta del Consejo, cuando estuvo en Ver a su manera, que lo que sí exigíamos era probidad notoria. Y a mi juicio, este señor no tiene probidad notoria. Eso es una condición de honestidad absoluta, generalmente reconocida. Puede que tenga una honestidad absoluta, pero le falta el requisito de generalmente reconocida. ¿Quién era un hombre de probidad notoria, por ejemplo? Jorge Zavala Vaquerizo, para decirles algo. ¿Ok? Puedo mencionar algunos juristas hoy de probidad notoria, pero como están vivos, vayan a creer que es mi interés promoverlos a los señores o que son mis abogados. Entonces, ¿por qué es ilegal la designación? Si los requisitos de la Constitución son para el titular, no para el encargado. El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece claramente que el Consejo de Participación Ciudadana, en el caso de ausencia temporal, deberá designar a un defensor del pueblo encargado que cumpla con estas funciones hasta la designación del titular. Si la Constitución del Ecuador establece... No dice de acuerdo a los mismos parámetros del titular. No dice... Si la Constitución del Ecuador establece en el artículo... No lo tengo aquí a la mano. Ya, pero no dice así. No, o dice así. A ver, no habla de conformidad con lo que establece la Constitución y los requisitos. No dice bajo los mismos parámetros o los mismos requisitos del titular. No dice. Pero existe leyes supletorias a las leyes orgánicas bajo las cuales uno como servidor público tiene que guiarse o son de guía para estos casos donde existe un vacío o no existe la continuidad, digamos, que usted se refiere. Otra vez con su teoría de las leyes supletorias. Es la segunda vez que usted acude a la misma historia para llenar los vacíos jurídicos que aquí hay. Perdón, esta no es teoría mía de las leyes supletorias. Esto es parte del ordenamiento jurídico. Es el planteamiento suyo, que cuando falta hay una regulación específica, se acuda a leyes supletorias, es decir, otras que en un ámbito cercano Carlos, disponen para una cosa parecida. Lo que yo le hablo es una opinión de los legisladores, los que interpretan la ley, los que nos guían. Para ¿El espíritu de la ley dice eso? Por supuesto, el artículo 271 del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que ante la vacancia de un cargo, las personas que ocupen ese espacio deberán cumplir con los requisitos que son exigidos para ese caso. Okay. Existe. Y ante el vacío que en este caso se da, ¿sí es aplicable supletoriamente, o sea, en reemplazo de lo que no existe, es otro? La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo exige que el vicedefensor tenga los mismos requisitos que el defensor del pueblo. Y el informe jurídico que se ordenó hacer al coordinador del Consejo de Participación, que no es vinculante, pero orienta al Consejo de Participación, establece con claridad de que el Consejo de Participación se debe asegurar que para que exista transparencia y legitimidad en ese encargo, por lo menos el Consejo verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Entendido. Me fui más del tiempo previsto en este bloque. En el siguiente van a ver ustedes cómo este tema fue parte de la Comisión de Fiscalización esta semana, el miércoles pasado, y las intervenciones de Hernán Ulloa allí, y luego una réplica que hace el asambleísta del PSC, Luis Almeida, que de paso es tío de Sofía Almeida, y aclara en su intervención que no fue allí por ser tío de Sofía Almeida, sino porque se están transgrediendo principios por parte de esta minoría impresionantes allí. No olviden lo que está como telón de fondo. Esto es incidental. El nombramiento del defensor del pueblo, a mi juicio, no solo ilegal, equivocado. Si bien fue dentro del término para no dejar acefaliar el organismo. Hay algo más importante, que es el concurso ya en marcha que no se pudo frenar para elección del Contralor. Y se entienden la importancia que eso significa, ¿no? Lo que permitieron que se vacíe de las arcas del Estado Poli Vicelli, ¿no? Y lo que quieren hacer con el nuevo gobierno, que no tiene hasta ahora un récord que indagar, pero sí querrán sepultarlo si concluye sus 4 años.
hacia allá apuntan. Y no se da cuenta Guillermo Lasso o su equipo o el gobierno que lo están sitiando por todas partes y que la mayoría del Consejo de Participación Social y Comisión Ciudadana y no sé qué otro menjurje se llama, siempre se me van las siglas, es correísta social cristiana. Del correísmo ya saben la conspiración y del social cristianismo ya tienen declarada su oposición apenas a 4 meses de gobierno, porque a juicio de su máximo líder cumplieron con excelencia la vacunación y piensan incumplir todo lo demás. ¿No lo ven? Véanlo. Y interpreten bien las críticas de la prensa, que lo que procuramos en mi caso es que el cambio por el que votamos se cumpla, no que el gobierno no se caiga. Y la forma de no caerse es cumplirlo. Ya seguimos con más. Tus consumos en Pharmacies te recompensan con millas y dólares para que viajes o compres lo que quieras. Afíliate en nuestra página web o en cualquiera de nuestros locales. Acumula puntos en todas tus compras y disfruta de tus millas Latam Pass para viajar y dólares para comprar. Pharmacies siempre te recompensa. Enseguida, Luis Almeida, en la Comisión de Fiscalización, sobre la elección del Defensor del Pueblo y la réplica que le hace Hernán Ulloa. Ese fue el orden, nuestro invitado a esta entrevista veraz. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. Prosigo esta entrevista veraz con el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora sí me acordé de las benditas siglas, Hernán Stalin Ulloa Ordóñez. Tiene un posgrado, maestría en la Universidad Técnica Particular de Loja, un máster en Derecho Procesal y Penal, un posgrado en esa especialidad en la Universidad de Guayaquil, especialista en Criminología del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, doctor Jorge Zavala Egas, y estudios superiores también en la Católica de Guayaquil. 44 años, casado por segunda vez, con un hijo maravilloso de 3 y otros 2 que tienen 19 19, 13 y mis últimos 2 que son de 3 años y 1 año, 1 mes. Ah, tiene ya 2 en la segunda vuelta. Claro. Felicitaciones. Y hay otro que sigue mis pasos, pero hasta ahí nomás. Yendo a la parte seria, qué bueno que se rían, porque vamos a necesitar distendernos. Les recuerdo que todos los domingos estoy con ustedes gracias al apoyo de Telconet, Alcaldía de San Borondón, Solca en sus 70 años. El otro día visité 2 horas sus instalaciones, algún rato les contaré la experiencia. Conmovedora y maravillosa. Pharmacies y Kia. Más adelante van a ver lo que hizo Kia para y por Richard Carapaz. Emitimos desde el piso 33, desde el Bankers Club, cuya promoción les recordé la semana pasada para hacerse socio. No se la pierdan. Lo que me faltó decir es que pueden jugar los que les guste el squash. Y aquí 2 canchas de squash también, más un espectacular gimnasio. Referí en la parte anterior que este asunto fue ya esta semana, el miércoles pasado, a la Comisión de Fiscalización. Vean la intervención que ahí tuvo Luis Almeida sobre lo que estamos hablando. La ilegal elección del Defensor del Pueblo. Sabotaje a uno de los poderes del Estado. Por ejemplo, el asunto del Contralor. ¿Quién mandó hacer eso? Ya tengo la prueba de quién mandó hacer la apelación de los colaboradores de la Defensoría del Pueblo y también de otro ciudadano que tenía que poner otras denuncias. Felizmente ya tengo las pruebas. Pero como yo soy un hombre que sé perdonar,
y sé actuar en el debido momento, vamos a utilizar las evidencias. Así es que, señor presidente, ilustres legisladores, he querido venir a esto porque la señora presidenta que está aquí es una mujer que es mi sobrina y no vengo como su tío. Yo no me veo con ella me veo poco con ella, pero es una mujer de compromiso, es una mujer de acción, es una mujer que fue formada debidamente para hacerle bien al país. Y yo conozco a César Córdoba, no lo he podido. Bien, eso tuvo una réplica por parte del consejero Hernán Ulloa, porque el CPCCS fue invitado para tratar este tema enseguida a la Comisión de Fiscalización, y entiendo que hay 2 legisladores que han planteado un juicio político a los 4 vocales de mayoría que votaron por una elección, supongamos que no es legal, porque siempre se encuentran subterfugios para aplicar cuando se quiere convalidar algo que no es válido, que fue inapropiada y que no cumple los requisitos que se requieren, aparte de haber sido indelicada, que no es un motivo para descalificarla, por lo que aquí ya hemos hablado, por los vínculos del elegido con quienes están en mayoría. Vean lo que contestó nuestro invitado. Esto no se trata en lo absoluto de desacreditar la imagen del doctor César Córdoba, de quien debo manifestar, indudablemente, una persona que, más allá de sus aciertos o desaciertos, se ganó el cariño y el afecto como secretario del Pleno del Consejo de Participación. Esto tiene que ver con el conflicto de intereses que genera esta amistad y con la designación habiendo incumplido con normas que se establecen en la Constitución por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 126 de la Constitución del Ecuador. Su hoja de vida no se incorpora a lo que dice la Constitución del Ecuador, y eso es lo que ustedes aquí escuchado han estado cuestionando toda la mañana, y creo que ahora entramos a la tarde, sin hacerse entender de que aquí no se puede comparecer para defender a la persona, sino para defender nuestra actuación como consejeros de participación ciudadana. A propósito del doctor César Córdoba Valverde, yo entré a consultas, función judicial, Gov.es, información judicial, Public Móvil ISF, después de que recibí la advertencia de que constaba allí una denuncia por violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar en Morona, Santiago, atribuida a él. La encontré, poco después de que puse eso en Twitter, desapareció. Si me equivoqué, me disculpo con el señor. No tuve la precaución de hacer el print en ese momento, pero créanme que vi lo que dije que apareció. Puede tratarse de un homónimo, porque el señor es César Marcel, y el dato que encontré es solamente César Córdoba Valverde. Me disculpo con usted, lo siento, pero si hubo una confusión, tienen que averiguar por qué. De paso, no debía estar ni siquiera públicamente figurando aquello allí, porque las denuncias por violencia de este tipo intrafamiliar o contra la mujer son reservadas y no se pueden difundir, entre otras cosas por esto de la revictimización, etc. Ahora sí, planteado el problema, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional del Ecuador? No, ¿qué van a hacer ustedes para echar abajo esa nominación? ¿Es ilegal? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque nuestras facultades corresponden a designar autoridades, no a remover autoridades, no a destituir. Bonito, cómodo. ¿Se cometió o no un delito por parte de la mayoría? Considero que se cometió una ilegalidad absoluta. Quien hace una nominación ilegal transgrede la ley. Totalmente. Ya. ¿Qué infracción, transgresión o delito hay allí? Bueno, si hay un nexo de amistad con la persona que se ha designado y para variar no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, como abogado penalista puedo decir que posiblemente habría inclusive un delito de tráfico de influencias. O sea, ya hay por lo menos 2 violaciones de la ley que tendrían ustedes que profundizar. Sería muy grave. En el aspecto de qué va a ocurrir después, existe Asamblea Nacional que ejerce el control político de los propios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, de la persona designada como defensor del pueblo. Con lo cual no va a pasar nada. Segundo, si los llevan a juicio Contraloría. político, ¿quién es la mayoría en este momento
contante y sonante en la Asamblea Nacional? Correísmo, socialcristianismo, Pachacutic, los que están representados en esa mayoría de 4. Segunda vía, Contralor General del Estado. Es la persona que se encarga de verificar que los servidores públicos cumplan con los requisitos para el ejercicio de su cargo. Y el señor Contralor, de un solo plumazo, al advertir que no obtiene los requisitos, el señor Defensor del Pueblo puede destituirlo, para que conozcan. Puede, como posibilidad, sí. Así es. No, debe destituirlo, si Debería. es cierto lo que ustedes dicen. 3. ¿Si usted cree que lo va a hacer? Debería. ¿Río Frío? No, pues veamos quién es. ¿Usted cree que lo va a hacer? Debería. ¿Quién puso a Río Frío? Celi. Esa es parte de la función del Contralor General del Estado. Okay. Y tercero, se ha presentado una acción de protección, porque aquí, desde mi punto de vista, se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica ante normas claras y precisas que nos exigen a nosotros la subordinación y el cumplimiento de aquello. La participación ciudadana, porque se desconoció otros perfiles que cumplían con estos requisitos por nominar a un amigo. ¿Qué pasa? Entonces son 3 vías. Que también era amigo suyo. Sí, pero yo no lo... ¿Sí vio cómo lo trata usted en el video? Pero yo no voté por él, porque hay un conflicto de interés y advertí que no podía tomar decisiones cuando él posiblemente estuviera en un tema así. ¿Qué pasa si el juez les da la razón? Si el juez, encuentra que procede la acción de protección. Si el juez acepta la acción de protección, el juez puede suspender la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y en ese momento quedaría sin efecto la nominación del doctor Córdoba. ¿Esa aceptación tiene apelación? Tiene apelación, pero el cumplimiento es inmediato. Ok. Hasta que se resuelva la apelación. No tiene efecto suspensivo. Ya. ¿Qué pasa si no les da la razón? Existen otras vías. Si finalmente no pasa nada en asamblea, no pasa nada en Contraloría y se niega la acción de protección, quedará básicamente ejecutoriado el nombramiento y asignación del doctor Córdoba. ¿Y usted se libra de responsabilidad? Están cometiendo un delito porque no va a la fiscalía a plantear la denuncia o demanda es cuando es lo penal. Una denuncia. Una denuncia de lo que se acaba de hacer. Bueno, lo que pasa es que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos expuesto todo lo que le estoy indicando a usted y no funcionó. ante la Asamblea si Nacional no del Ecuador, funcionó, que es el y si no control funciona, político. y ahí se quedan. Es que es bonito decir, ¿no? Esto es ilegal. ¿Ya? Miren, actúa en fulano, sutano, perencejo. Los 3, creo yo, dirán que no. Pero pregunto, en el evento de que no, nosotros hemos cumplido con denunciar. ¿Para qué son consejeros entonces? Nosotros estamos tratando de que la sociedad ecuatoriana, que los medios de comunicación social se interesen mucho más en las cosas que están dándose en el Consejo de Participación Nos hemos Ciudadana. interesado. Y esto, no todos, no en la misma medida, pero nos hemos interesado. A mí me ha costado calumnias, se han metido conmigo, se han metido con mi familia. Hay toda una estructura de poder minúscula interesado en tomarse la designación de las máximas autoridades. ¿Quién es toda la estructura de poder ¿Usted dónde minúscula? quiere que llegue? ¿Que me peguen un balazo? Bueno, yo sí estoy listo para enfrentarme a todo este equipo. Sí, Oiga, que he venido con ataques sistemáticos. Tanto es esta cuestión, es muy mafia grave, lo que hay pero atrás. por supuesto. ¿Está hablando usted en serio? Le de que me estoy peguen un hablando en balazo? serio. Yo tengo mucha preocupación de que todas mis quejas y denuncias terminen con un atentado contra mi vida. Le hablo clarísimo. ¿Ha tenido amenazas de ese tipo? Hasta he tenido en el libre ejercicio profesional, pero ahora como consejero, no, pero ya se viene. Yo ya vuelo. Okay. ¿no? ¿Y quién es esa minoría que trata de instrumentar esto? Yo creo que es una agenda particular. Yo creo que es una agenda particular por el momento. No puedo identificar que un partido político esté detrás de esto. No puedo identificar que un grupo de poder esté en este asunto. Pero sí he podido identificar intereses de parte de la familia de la señora presidenta Sofía Almeida. Clarísimo. La agenda particular es de la familia de Sofía. De él, del señor asambleísta Luis Almeida. Ni siquiera del papá de Sofía, que es Pedro, que es político conocido en Los Ríos. De la familia. De Luis Almeida. De la familia. He recibido un ataque sistemático de la familia. ¿Y por qué quiere Luis Almeida atacarlo a usted? ¿O influir en eso? Porque simplemente he criticado públicamente las actuaciones de la presidenta. Y en un principio yo puedo tolerar que él se sienta un poco ofendido porque la sobrina se le está aludiendo en derecho, no con irrespetos, no con invectivas, sino en derecho. Entiendo y me he quedado callado ante ciertas alusiones que ha hecho en el seno de la Comisión de Fiscalización y en el seno de la Asamblea Nacional. Pero ya que él acepte en la Comisión de Fiscalización haber cometido una infracción penal, es decir, haber difundido videos donde se exponen calumnias y difamaciones en mi contra, eso de ahí ya es otro nivel de descaro. Enseguida proseguimos con más porque de aquí hay que pasar a una cuestión quizá peor, que es la forma en que se ha hecho el reglamento para elegir Contralor.
Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Para entender la repercusión que esto tiene en la elección de Contralor, revisaremos también enseguida lo que se ha dicho sobre el tema por parte del defensor del pueblo elegido César Córdoba Valverde, de la presidenta del CPCCS Sofía Almeida, y una cuestión más del tema. Ahí se podrá entender mejor lo que viene. Hoy Solca cumple 70 años y Mariuxi 1 año en tratamiento de su cáncer. Como ella, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Proseguimos con esta entrevista veraz a Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el piso 33 del Bankers Club por la posta en exclusiva digital OnePlus y las 3 cableras donde emitimos, más Radio Caravana a nivel nacional 750 AM, regional Blue 88.9 FM y centro de la Sierra, Cotopaxi, Tungurahua, extrema 92.5 FM. Para que ustedes entiendan lo que viene, escuchen lo que dijo César Córdoba Valverde, una vez elegido nuevo defensor del pueblo encargado. Lo hago con el único objetivo de devolver el orden dentro del caos, la unidad y la credibilidad en una importante institución que lastimosamente, por esta crisis en la cual está sumida, debe volver a ponerse al servicio de los ciudadanos. En el ejercicio de la profesión, el ser abogado es ser defensor de derechos humanos, porque el abogado le defiende los derechos fundamentales del ser humano. Lamento sobremanera, porque mi intención es esa, sacar adelante. Y qué mejor con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que han pasado en silencio, han aguantado todos estos embates políticos meses. ¿Por qué seguir haciendo más olas? Acepten que perdieron, son minoría, dieron la batalla, perdieron. A otra cosa. Bueno, lo que pasa es que esto no se trata realmente de minorías o mayorías. Nosotros aquí no estamos criticando los procesos porque estamos con un resentimiento por estar en minoría. Estamos defendiendo el derecho. Y esto quedó expuesto ante la Comisión de Fiscalización ayer, de que la designación del doctor Córdoba ha sido ilegal. Les quedó muy claro. Esto no es hacer olas. Note un elemento que él dice en su defensa. Si bien no reivindica tener una trayectoria de derechos humanos específicamente, habla de que el abogado defiende los derechos fundamentales del ser humano. Ahí está. Yo he sido un abogado, una amplia trayectoria en el libre ejercicio, y yo aún así no me siento que tengo los requisitos para ser defensor del pueblo, porque eso es una especialidad específica, demanda ser parte de organizaciones de derechos humanos, demanda ser un activista de derechos humanos, estar estrechamente relacionado con esta defensa específica. Es como una especialidad en ciencias médicas o también en derecho. Ciertamente. Ahora, veamos cómo Sofía Almeida justificó esta elección de defensor del pueblo. Sofía Almeida es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para eso está el defensor del pueblo definitivo. Sin embargo, sí revisamos los requisitos para el definitivo, aunque no era obligación, y nosotros hemos considerado que esta persona
tiene la calidad no solamente profesional, sino humana. Y yo creo que él está siendo víctima justamente de la afectación a sus derechos de trabajo. Porque el señor César Córdoba tiene derecho a trabajar y a desenvolverse en un espacio público. Y así está siendo víctima de infamias y cuestionamientos que tal vez responden a intereses políticos, porque él no lo es. Persecución política es lo que... Podría ser la persecución política al señor César Córdoba por ser independiente. Ella también destaca sus cualidades profesionales y humanas. No dice que tiene una trayectoria de derechos humanos, pero defiende su derecho a trabajar, que ustedes están conculcando, primero, y dice que sí revisaron los requisitos para principal o titular, pero que esos son obligatorios solo en el caso de titular o de principal. Eso es falso. Primero, es un absurdo que se hable sobre el derecho al trabajo. Las autoridades, sobre todo la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, al igual que los consejeros de Participación Ciudadana, estamos sometidos al control político de la Asamblea Nacional. O sea, nos vamos a alegar, oiga, señor asambleísta, no fiscalice porque tenemos derecho al trabajo. No tenemos la obligación de opinar para transparentar la información. Y en las palabras de la señora presidenta está clarísimo que él no tiene una trayectoria en la defensa de derechos humanos. Vamos ahora a lo que dijo Saida Rovira al renunciar a su puesto que tendría que retomar después de haber sido defensor del pueblo subrogante. Y se va ella de la Defensoría junto con varios empleados. Es imposible creer, aceptar o validar la designación de una persona que no reúne los requisitos para ser defensor del pueblo, porque la ley y la Constitución son clarísimas. Demandan de una amplia trayectoria en derechos humanos, amplia trayectoria en derechos humanos. Aquí se nos ha querido confundir diciéndonos que tiene el encargado varios títulos y que tiene una formación académica importante. La ley nos habla de amplia trayectoria en derechos humanos. Una cosa es la formación académica y otra es la trayectoria en derechos humanos. Y eso es lo que reclamamos hoy día. Saida Rovira, le decía yo a ella el otro día, fue encargada desde la cárcel por el defensor del pueblo preso. Y me dijo, no, a mí me correspondía mi subrogación automáticamente sin que él me encargue nada mientras estaba suspendido de sus funciones. Lo que él hizo fue oficializar esto, etc. El resultado, más aún tras las renuncias que ha pedido a Raimundo y todo el mundo César Córdoba Valverde, si es que quiere poner orden y conciliación, debería decir, ok, estos son los nuevos parámetros, quienes van a trabajar bajo este esquema y quienes no. Borriba de nuevo, tendremos una defensoría 6 meses en trabajo a medias o focalizada a lo que políticamente ellos quieren, como fue la de Freddy Carrión. Lo usó el correísmo para acusar a las Fuerzas Armadas, a la policía, al gobierno de Moreno, nada menos que de crímenes de lesa humanidad, y a quienes quemaron Quito como víctimas de persecución a cuenta de que algunos eran vinculados con el indigenismo. ¿Ya? ¿Por qué no paran ahí el asunto? Porque hay una designación de una autoridad que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Pero, ya sé, pero, no podemos. ¿Pero vale la pena el precio? O sea, lo que se está creando es un organismo inútil o focalizado 6 meses. Lo que pasa es que no podemos convalidar algo que la Constitución prohíbe. Nosotros estamos subordinados a lo que establece la Constitución y la ley y no podemos quedarnos ciegos, sordos ni mudos ante esta ilegalidad. Y aquí es donde voy. Pero ya han convalidado algo peor, pues. Ustedes denunciaron las barbaridades del reglamento para elegir contralor, tanto de su contenido final como del proceso para hacer el reglamento. Y ahí está. Hubo una acción de protección también que se pidió, el juez dijo que no. Se acabó la vaina. Y vamos a elegir un contralor sin prueba oral, en mi caso decía yo, sin polígrafo, sin un caso que decía práctico, que era el que impulsaba María Fernanda Rivadeneira, y con el país distraído en otra cosa. Mañana nos pasan de contrabando cualquier tipo igual, a pesar de que han calificado más de 320 veedores que estuvieron
en el curso de capacitación. Esta ola se viene y nadie la frena, pero peor, nadie la surfea. ¿Cómo parar esto? Cumpliendo con la ley. Yo he sido muy claro a decirle a mis compañeros en el Pleno del Consejo de Participación que las divergencias que tenemos en la construcción de los reglamentos no se debe o se debe solamente por el incumplimiento de la ley. ¿Por qué ellos pueden incumplir la ley impunemente? Esa mayoría porque tienen 4 votos y con la votación absoluta se toman decisiones. Pero fuera de eso, más allá del escándalo de cada semana, aún siendo sujetos a control político, no pasa nada. La Asamblea está en otras prioridades. Y están haciendo el concurso para elegir nuevo contralor, que como ya advirtió Cuatro Pelagatos, puede ser un nuevo Carlos Polit. Voy a repetir algo que lo dije al inicio. Pienso que la designación de este defensor del pueblo encargado es la prueba más evidente de lo que está pasando en los otros concursos, algo que nos hemos quejado en cada momento. Y en este momento la Asamblea Nacional del Ecuador, yo pienso que está totalmente informada de estos hechos y seguramente van a ejercer su control político. Ok, yo pienso algo peor. Que si aceptamos esto, nos pasan al otro. ¿Ok? Se dio la guerra, la denuncia, el recurso, la acción de protección, asamblea, contraloría, procurador. Ojalá haya una denuncia penal, presa, y en una semana, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otra cosa, mariposa. ¿Lo vamos a permitir? Ya seguimos con más. Cuando anuncié que venía Hernán Ulloa a la siguiente entrevista Veraz y pedí preguntas por Twitter, hubo varias. Las voy a presentar, las principales, cuando volvamos. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. Les dije que hubo multiplicidad de preguntas cuando anuncié que Hernán Ulloa vendría al programa, pero voy a referirme exclusivamente a las principales o representativas de otras. Miren, Gelacio Mora, @Gelmore, su user, dice: se ha evidenciado que el CPCCS solo sirve intereses protervos de la vieja y nueva clase política. ¿Debe o no el pueblo votar en consulta para desaparecerla? Me disculpa. ¿Debe o no votar el pueblo en consulta porque desaparezca el CPCCS? Pregunta Gelacio Mora. El Consejo de Participación Ciudadana es una institución noble. De verdad que tiene una estructura sumamente entregada a la sociedad ecuatoriana. El problema no es el Consejo de Participación, el problema es las personas que lo conforman. Pero entonces ese es el gran problema. Debe preguntarse si debe o no desaparecer, o no debe preguntarse. Yo pienso que si se quiere mejorar al Consejo de Participación Ciudadana debe estar enfocado, por ejemplo, por la designación de autoridades, porque no teníamos problemas en el Consejo de Participación, había una armonía, sea en mayoría o en minoría, hasta el momento en que comenzó la designación de autoridades. Y ahí empiezan los intereses y los problemas. Ok, entonces, si usted los ha constatado personalmente y son vulnerables al tipo de intereses y de presiones que hay, ¿para qué diablos sirve un organismo así que antes no hizo lo debido, que hizo lo debido en el Consejo de Julio César Trujillo Transitorio y aún así se equivocó? Votó por Freddy Carrión con la abstención o el voto en contra de Julio César Trujillo, y ahora, ¿qué sentido tiene seguir insistiendo en un organismo así? Yo quiero indicarle mi posición.
es importantísimo que se haga un concurso de méritos y oposición para la designación de autoridades. Y ese concurso de méritos y oposición puede estar a cargo de un buen Consejo de Participación Ciudadana y después entregarle al seno de la Asamblea Nacional una terna, es decir, poner un candado después de un filtro para que la Asamblea también ejerza era su mejor poder antes, doctor. ¿Cuál es el poder del Estado, la función del Estado más representativa? La Asamblea Nacional. Ok. Y antes no era la Asamblea la que elegía en función de las fuerzas representadas ahí, que eran mucho más que 2, que son las que tienen que ver, o 3, con los 4 vocales de mayoría ahora. Sí, si bien era cierto, el Ejecutivo mandaba una terna, pero no era más significativo aquello. Yo recuerdo que cuando se elegía así jueces de la Corte, llegó a estar un juez como Camilo Mena en la Corte Nacional, un hombre de izquierda del MPD, fue rector de la Universidad Central, pero honrado. Esas cortes antes tenían gente mucho más prestigiosa que la de ahora. ¿Y quién la elegía? La Asamblea. Y dale usted con la necedad, porque está ahí, que se mantenga el Consejo. No, yo no tengo ninguna necedad. Yo soy claro en indicar de que el problema que tiene el Consejo de Participación es básicamente este encargo o la posibilidad de asignación de autoridades. Y para eso propone cambiar la regulación. Podría ser un cambio de regulación, porque lastimosamente si hemos llegado a la creación del quinto poder es justamente por el desprestigio que sufrió la Asamblea Nacional del Ecuador. Ok, vamos a otra pregunta. Colapsa Ecuador, le pregunta, ¿por qué intenta apoderarse de la función judicial? ¿De qué forma? ¿No lo dice? Le pregunta. Calumnia. ¿Por qué hay esa percepción, que la hay, de que usted piensa ayudar con su función y su protagonismo público, su otra parte, su gestión profesional con clientes y lineamientos que usted tiene? Bueno, si usted ha seguido mis pasos como abogado en el libre ejercicio, yo lo que he procurado es la independencia de la función judicial. Y eso de ahí, lograr la independencia, acarrea o atrae a los enemigos de los que no quieren que sea independiente la función judicial. A tal punto que mi intervención logró que cese anticipadamente en sus funciones un ex vocal o un ex consejo de la judicatura, que metió la mano a la Administración de Justicia con la figura del error inexcusable. Y se le ha quitado a través de un dictamen de la Corte Constitucional la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda aplicar directamente una sanción por error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo. Eso de ahí es un logro que se lo he hecho desde el libre ejercicio profesional. Entonces, ¿cuáles son mis intenciones? Independencia. Aquí mis actos son los que marcan mi cancha. El resto son calumnias. No sé por qué me recuerdan tanto algunas preguntas al caso Tierrita, que yo no recuerdo bien, pero Pablo Párraga dice: policías destituidos por fuga de alias Tierrita, conflicto entre Nebot y Correa, cárcel de La Roca y regional. Pagaron los platos rotos los policías. El doctor Ulloa fue su defensor. Por supuesto. Y por lo tanto usted fue un fracaso. No, yo lo saqué en libertad. Le comento, ese es un tema muy sensible porque fue un momento político donde había una figura hegemónica, la del presidente con los superpoderes y también su superministro del Interior. Recuerde que ante la fuga de Tierrita en la cárcel de máxima seguridad se acusó de haberse dado un sabotaje al sistema penitenciario. ¿Recuerda público cuál fue el caso Tierrita? El caso Tierrita fue de un asesino de la familia Pope en Urdesa, que fue sentenciado y estuvo en la cárcel. Lo pusieron justamente en la de máxima seguridad y logró fugarse con todas las seguridades que tenía. Se acusaron la familia Pope es la que vivía en las Lomas de Urdesa, en un edificio ahí, y este individuo se subió una ventana escaló, en exteriores. Fue asesino confeso de esta persona. ¿Y mató a 2 personas de ahí? A 2 mujeres. ¿A la madre y a su hija? Así es. Qué increíble, ok. Pero repito, esto es importante, se acusó a los policías y a los guías penitenciarios de haber sido parte del sabotaje. Y lo que yo descubrí al interior es que la cárcel de máxima seguridad no es tal. No tienen rejado eléctrico, los vidrios polarizados están invertidos, no hay candados para las celdas, no había seguridad, no había luces. Yo los liberé a esas personas. ¿De qué me pueden acusar? Ya en esa época era así la cárcel. Ok. Con las conclusiones volvemos. A propósito de esta entrevista con Hernán Ulloa, que se ha centrado en lo ilegal o indebido que fue la elección de César Córdoba Valverde como defensor del pueblo, pero la repercusión que tienen otras responsabilidades de este organismo que está ahorita muy desatendido a cuenta de que ya salió lo peor, que era Cristian Cruz. Pero están haciendo algunas cosas peores sin Cristian Cruz.
¿por qué la insistencia del doctor Hernán Ulloa en lo ilegal de la elección del defensor del pueblo? Si ya es un hecho consumado y se podría bien pasar la página e ir a otras cosas para impedir que estas se reproduzcan, que puede ser lo evitable y lo importante, lo veremos en la parte final. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Bienvenidos a la parte final de esta entrevista con el doctor Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quedó planteada mi pregunta ya durante el receso comercial, quedó planteada mi interrogante. Pasemos la página, concéntrense en lo más importante que está por venir. Estos son hechos consumados. No podemos hacer absolutamente nada más. La única forma de que el mismo Consejo recule en la designación del doctor Córdoba sería haciendo una reconsideración a esa resolución y designar a una nueva autoridad. Para que exista una reconsideración tiene que haber un pedido de 4 consejeros y 5 votos, a lo que está extremadamente difícil. Nosotros no podemos hacer nada más de lo que hemos hecho. Usted me cuenta que hizo más de lo que yo sé, que fue pedir datos de César Córdoba. Fue tan irregular esta designación que yo le solicité al secretario del Consejo de Participación, el actual, que me remita la hoja de vida con los sustentos documentales que sirvieron para la designación. A ver, hay una precisión. Yo sé que usted es abogado, pero ¿por qué sigue hablando de irregular y no dice ilegal? ¿Fue tan ilegal esta designación? ¿Es o no es ilegal? Totalmente ilegal. Ok, entonces ¿por qué no lo dice así? Bueno, pues se me ocurre la palabra irregular. Ok, se sabe que es suavecito irregular, ¿no? Ok, ya. Ilegal. Ok. Bueno. Sí, pues yo le llamo ilegal, que no soy abogado, y usted que es abogado y afirma que violó elementos que acaba de identificar, irregular. Ya. Vamos. A ver, y esta contestación del señor secretario indica de que solamente tiene la hoja que fue leída en la sesión. Es decir, no tiene los anexos documentales que sirven o sustentan esa hoja de vida. Por eso en la Comisión de Fiscalización el día de ayer le hicieron una observación a la presidenta indicando cómo es posible que usted en la actualidad, una vez designado, no nos pueda entregar los sustentos en la carpeta. No, porque la presidenta le responde, eso se los entrego cuando me pidan oficialmente. O sea, es algo... ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué fue lo que le respondió este señor a usted? Que no tiene. O sea, que no... Lea que no la parte pertinente, por favor, señor secretario, como dice en la Asamblea. En la sesión del Pleno de su referencia no se dio de lectura ningún otro documento más. Le mando luego otro Kipux indicando, porque está usted muy light la respuesta, se puede entender, sí, están pero no fueron leídos. Quiero que me indique si están o no están los documentos de sustento. Hasta la fecha, el secretario del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana no me responde. Ahora, hay 320 y algo más, decía yo, veedores, para que esto, que es guerra avisada, no mate gente. Que no se repita esto en una elección, con las disculpas de los demás, más trascendente, que es la del Contralor. ¿Van a servir esas veedurías? Ojalá que las personas que han participado en las veedurías no tengan un direccionamiento político o tengan algún interés en designar a determinada persona. Pero claro que las tienen eso todos. Por un lado. Pero hay condicionamientos políticos de intereses legítimos. O sea, mañana siempre puede haber un partido, una organización que quiera promover, y otra vez yo tengo nombres en la cabeza, pues no los voy a mencionar porque van a decir que es lo que quiere ver a que elija y por eso está descontento. Ok, sí, pues. Puede que tengan gente que cumpla los requisitos, pero eso es legítimo. Carlos, pues. No estamos eligiendo Carlos, ángeles. La participación ciudadana es sumamente importante. Y así existan intereses de por medio, de personas que quieren, no. Una cosa es participar a que tengas un interés político y otra cosa es direccionar para que las condiciones se den para que quede. Correcto. Es diferente. Correcto. Entonces, siempre en este tema de aquí, habrán personas que gocen de absoluta independencia,
y que van a ir quejándose poco a poco y transparentando la información. ¿Cómo hacemos entonces para que esta vez no se repita la historia? Hay que estar pendientes. Nosotros como consejeros, transparentar la información, no tener miedo, no guardar silencio, ser frontal. Ustedes como medios, transparentar también ante la sociedad y la sociedad muy vigilante de cómo se desarrollan los concursos. Advertidos están. Hay que estar pendientes. Y coincido. Yo lo he dicho varias veces con otras palabras. Dejemos de ser espectadores y pasemos a ser protagonistas para que no tengamos que quejarnos después si no lo resolver antes. Lo otro, más importante, lo he dicho ya a lo largo del espacio. Gracias por acompañarnos. A la orden. Y con ustedes el próximo domingo. No les anticipo lo que viene porque es casi una bomba. Buenas noches. Transmisión simultánea, OnePlus.tv, Radio Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua.